Hola, buenos días. Bueno, ayer vimos, si se acuerdan, el ejemplo de este sistema de ecuaciones en el cual obtuvimos un determinante cero y eso quiso decir que el sistema de ecuaciones no tiene solución porque en este caso las rectas eran paralelas. ¿Sí? Vamos a ver otro caso en el cual el determinante también da cero, pero sí hay solución. ¿Sí? Aquí les puse también los ejemplos del otro grupo para que los revisen. Son muy parecidos. Entonces vamos a hacer un ejemplo más. Un poquito más grande. Entonces, otro ejemplo donde el determinante nos da cero, ¿sí? Pero no nos va a dar rectas paralelas. Vamos a tener otro caso, ¿ok? Entonces, dejen copiar el formato de las ecuaciones. Es este. Entonces, voy a ponerle otros valores. Voy a poner 4 más 3. Sí, entonces aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas otra vez, ¿sí? Vamos primero, como les decía, primero vamos a obtener el determinante para que veamos que no podemos usar ni el método de suma y resta ni ninguno de los métodos que vamos a ver en el semestre. Entonces, primero, determinar. Bueno, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Entonces, primero vamos a encontrar el determinante. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, primero vamos a formar la matriz. De la matriz M. Entonces necesito también un arreglo de 2 por 2. Entonces voy a usar este mismo formato. Entonces aquí voy a poner M es igual. Y ahora con paréntesis redondos. Y necesito un arreglo de 2 columnas. 2 renglones. Entonces aquí pongo una separación. Un espacio. Entonces aquí voy a crear esta matriz. Que es de 2 renglones por 2 columnas. Y son los coeficientes de las variables. ¿Sí? Entonces serían aquí los coeficientes 4. El coeficiente de la y es 1. Y luego en la segunda ecuación el coeficiente de la x es menos 8 y el coeficiente de la y es menos 2. Aquí me sobra este slash. Ya está la matriz, ¿sí? Simplemente tomamos los coeficientes de la matriz y ahora obtenemos el determinante. El determinante, acuérdense que es el producto nada más de los elementos de la diagonal menos los elementos de la antidiagonal. Entonces aquí voy a poner ahora el determinante que es delta igual al determinante de m. Ahora aquí voy a quitar esto. Es igual a, sería 4 por menos 2 y luego menos 1 por menos 8. ¿Sí? Entonces si hacemos esos cálculos nos da menos 8 más 8. Y esto nos da 0. ¿Sí? Entonces aquí otra vez tenemos otro sistema de ecuaciones en el cual el determinante es 0.
Ya se pasó a la siguiente página, aquí está. ¿Sí? Entonces ahí está la matriz M, son los coeficientes, obtenemos el determinante y nos da 0. Entonces esto nos dice que hay dos posibilidades. Esto hay dos posibilidades. ¿Sí? Una es que no exista solución. Eso quiere decir que las rectas sean paralelas. ¿Sí? Porque si son paralelas no tienen ninguna intersección. Y la otra opción es que exista un infinito número de soluciones. Quiere decir que las dos rectas son la misma. ¿Sí? Entonces, para ahorita, lo que les decía, la herramienta que ahorita tenemos es graficación. Entonces, vamos a graficarlo, graficar las dos rectas para ver que son la misma recta en este caso. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo que hicimos en la clase pasada, que es obtener la pendiente de cada una y el cruce con el eje Y. Entonces, para determinar eso, graficamos las rectas. Entonces, aquí tengo las dos rectas. Entonces, el primer paso es ir despejando la Y. ¿Sí? Entonces, de la primera ecuación pasa el 4x restando. Entonces, lo voy a escribir aquí otra vez. El 4x pasa restando. Y luego de la segunda ecuación, el 8x pasa sumando. Siempre pasan de signo opuesto. Más 8x. Entonces aquí de la primera ecuación ya no tiene coeficiente la y porque es 1. Entonces esa sería la ecuación. Nada más vamos a reacomodarla para que esté de la forma mx más b. ¿Sí? Y ahora en la segunda ecuación sí tenemos que pasar el 2 dividiendo. Entonces voy a poner otro paso para poner el 2 y reacomodar la primera ecuación, que debería quedar 4x más 3. Y la segunda, todo esto dividido entre 2. Y quitamos entonces. ¿Sí? Ahora de la segunda ecuación, de la primera ecuación ya tenemos m y b. De la segunda ecuación nada más tengo que reacomodar y dividir entre 2 los dos coeficientes. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos, sería 8 entre 2 nos da 4x. Primero pongo la x y luego hace... aquí se me olvidó este menos 2. Aquí estaba menos 2, perdón. Aquí era menos 2y. Entonces aquí se divide entre menos 2. Entonces este 4 debería quedar negativo. ¿Sí? Ahorita se corrige. ¿Sí? Aquí se me olvidó, borré el menos y no se borra. Pasa dividiendo el menos 2. Y ahora sí tenemos 8 entre menos 2, menos 4x. Y luego 6 negativo entre menos 2 negativo, 3 positivo. Porque miren, aquí estoy dividiendo, o sea, aquí me faltó el menos del 2. Pasa dividiendo el menos 2, entonces tengo que dividir, aquí miren, aquí tengo que dividir el 8 positivo entre 2 negativo. Entonces, al dividir signos, positivo entre negativo queda negativo. Y negativo entre negativo, positivo. ¿Sí?
Entonces cambian de signo porque el denominador era negativo. ¿Sí? Entonces ahora el 8x pasa a menos 4x y el 6 que era negativo se queda un 3. Y aquí podemos ver que es la misma ecuación, ¿sí? De las dos. O sea, que realmente nada más tenemos una ecuación. Entonces, eso quiere decir que la recta, toda la recta es la solución, ¿sí? Porque las dos tienen la misma pendiente y el mismo cruce en el eje Y. Entonces, ¿cómo las graficaríamos, sí? Entonces, primero aquí tenemos que, para ambas rectas, tenemos la misma pendiente y el mismo cruce con el eje Y, lo cual significa que son la misma recta, ¿sí? Y por lo tanto se cruzan en todos los puntos. Esto es, existe un infinito número de soluciones, los cuales son todos los puntos de la recta, ¿sí? Esa sería la solución, todos los puntos de la recta. Entonces aquí pondríamos ahora, esto se representa como una familia de soluciones y se representa de esta forma. Igual como si fueran ecuaciones, pero ya nada más necesitamos una, no necesitamos las dos. Entonces aquí ahora ya, la familia de soluciones, lo que les digo es, son todos los puntos de la recta. Aquí estamos, ¿sí? Son todos los puntos de esta recta, entonces serían todos los valores de y igual a esto para todo, y esto sería, se pone así, para todo, for all x en R. ¿Sí? Esta es la familia de soluciones, es toda la recta, ¿sí? Para cualquier valor que yo le dé a x, lo sustituyo aquí y me da una solución. Entonces vamos a hacerlo ahora en GeoGebra. Entonces la primera ecuación tiene cruce con 3, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces tengo que poner un punto en 3, ¿sí? Ahí está. Y ahora la pendiente, ¿cómo dibujo la pendiente? Es negativa, ¿sí? Pero ahora, como no tiene denominador, el denominador es como si fuera un 1, ¿sí? Entonces quiere decir que tengo que bajar 4 cuadritos y un cuadro a la derecha, ¿sí? Entonces serían bajar 4 cuadros y uno a la derecha. Ya está la recta, ¿sí? Y aquí está la ecuación, ¿sí? Es exactamente la misma ecuación. Y es igual a 4x, si ven 4x más y igual a 3. También la pueden graficar poniendo la ecuación aquí, ¿sí? Pero yo lo que entiendo, que quiero que entiendan es qué es 3 y qué es el 4. Y vemos la segunda ecuación, pues es exactamente la misma, entonces sería 3 y 4. Entonces por eso quedan las dos rectas en la misma posición. Y cualquier coordenada de esta recta es una solución, ¿sí? Todos los puntos de la recta son soluciones, por eso se dice que existe un infinito número de soluciones, ¿sí? Y esos serían los tres casos. De cuando existe una solución única es cuando tenemos dos rectas que se unen en un punto. Cuando las dos rectas son paralelas, no existe solución porque las rectas paralelas nunca se unen. Y el tercer caso es cuando tenemos la misma recta y eso quiere decir que tenemos un infinito número de soluciones. ¿Sí? Entonces vamos a resumir eso
Entonces, los tres casos de los sistemas de ecuaciones lineales dependiendo del tipo de solución son, entonces el primero que les decía es cuando existe una única solución, es decir, cuando las rectas se intersectan en un punto. Esto sucede siempre y cuando delta, o sea, el determinante de la matriz, sea diferente de 0. Entonces ese es el primer caso que podemos tener, que exista una solución única, ¿sí? Acuérdense cómo se representa solución única, es de esta forma, es exists y el símbolo de admiración. Espérenme tantito. Ahora el segundo caso es cuando no existe solución. No existe solución. El símbolo, acuérdense que es la misma E al revés, pero con un slash. Entonces aquí se pone nexists. No existe solución, es decir, cuando las rectas son paralelas. Y esto sucede cuando el determinante es igual a 0. Entonces delta es igual a 0. Pero también, o sea, lo que aquí podemos notar es que en este caso las pendientes son la misma. Entonces lo que deben de notar es que las pendientes son la misma para ambas rectas y el punto de cruce con el eje Y es distinto. Bien, entonces así pueden identificar cuando las rectas sean paralelas. ¿Sí? Y el tercer paso es cuando existe un número de soluciones infinitas. Un infinito número de soluciones. Esto es cuando son la misma recta esto sucede igual cuando delta es igual a 0, el determinante nos da 0. Entonces ya tienen el 1, el 2, el 3. Yo creo que sí. Paso a la siguiente página. Ítem. Le puse ítem. Cuando delta es igual a 0, igual las pendientes son la misma. De ambas rectas.
ambas es igual, y también el punto de cruce con el eje Y. ¿Sí? Entonces todo lo que tienen que notar son los tres casos cuando cuando existe solución única, cuando no existe solución o cuando existe un infinito número de soluciones. ¿Sí? Entonces se relacionan con el determinante, con la pendiente y con el punto de cruce con el eje Y. Obviamente aquí en el primer caso las pendientes son diferentes y el punto de cruce son diferentes. ¿Sí? Entonces aquí la pendiente, las pendientes son diferentes. Con que las pendientes sean diferentes es suficiente. Ya sabemos que no es la misma recta ni tienen la misma dirección. En los otros dos casos, el determinante nos dice que tienen la misma pendiente, ¿sí? Pero al saber que tenemos la misma pendiente no es suficiente. Entonces, pueden ser cualquiera de estos dos casos. O que tengan un punto de cruce con el eje distinto o que sean iguales, ¿sí? Cuando son distintos son paralelas, cuando es el mismo son la misma recta. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un problema más, nada más para que determinen la solución. Y vamos a ver si se puede resolver o si tiene solución, si no tiene solución. Ahí está. Entonces, voy a copiar el sistema. Vamos a poner los valores aquí. Sí, déjenme ver. Sí, pueden mandarme la tarea, nada más que si quieren, mándenme la otra parte que no lo entienden, mándenme lo que han hecho o qué problemas han tenido. Mm, Sí, mándenme las dudas de exactamente qué problema tienen para yo ayudarles. Y ya la pueden mandar por mientras una parte y después la actualizan. Entonces, F3Y igual, igual, ¿sí? Entonces vamos a hacer este problema. Entonces acuérdense, lo primero que tenemos que hacer es obtener el determinante para ver cuál de los tres casos tenemos. ¿Sí? Entonces, el determinante, acuérdense, de la matriz M. Entonces, vamos a obtener la matriz M. Entonces, M es igual, les pongo el formato de la matriz, dos columnas. Entonces, aquí con las mismas ecuaciones, saco la matriz, ¿sí? Entonces, la matriz sería 2, menos 6, 5 y 3. Entonces, voy a quitar esto. 2 menos 6 con espacio, 5 y 3. Y ahí tenemos la matriz de 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas, es el tamaño de la matriz, ¿sí? Entonces, aquí vamos a obtener el determinante. Entonces, el determinante, otra vez pongo esto. Entonces, delta es igual al determinante de M
¿sí? Se pueden usar cualquiera de esas dos expresiones, delta o el determinante de m. Y esto sería, acuérdense, multiplicamos los elementos de la diagonal menos los elementos de la antidiagonal. Entonces sería 2 por 3 menos 6 por 5. Hacemos la operación y simplificamos. Entonces nos queda aquí 6 positivo, la primera. El segundo término queda también positivo y es 6 por 5, 30. Entonces quedará más 30. ¿Sí? Entonces esto nos da 36. Entonces, como el determinante es diferente de 0, quiere decir que existe una solución única. ¿Sí? Y este 36 va a aparecer en las operaciones. Ahorita vamos a ver. Entonces, esto implica que existe solución única. ¿Sí? Pongo el símbolo. Existe solución única. ¿Sí? Quiere decir que las dos rectas, estas son dos rectas que se unen en un punto único. ¿Sí? Ok, entonces para encontrar la intersección vamos a hacer el método de suma y resta. Entonces para encontrar la intersección de las rectas, aplicamos suma y resta. ¿Sí? Y ya con este ejemplo voy a pasar a Cramer para que vean cómo hacer otro método en vez de usar este. Pero ya tenemos el determinante y para Cramer vamos a obtener otros dos determinantes. ¿Sí? Pues copio el sistema. Entonces acuérdense que el método de suma y resta es simplemente intercambiar los coeficientes de una variable para eliminar la variable y luego sumamos o restamos dependiendo de los signos que tengamos. ¿Sí? Entonces aquí puedo, si quieren, eliminar la y, se ve mucho más fácil porque tienen factores en común y ya tienen los signos opuestos. ¿Sí? Entonces aquí no es necesario cruzarlos porque ya tienen un factor común. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo? Vamos, entonces lo que les decía, vamos a eliminar de estas ecuaciones, eliminamos una variable. Entonces, para este caso les decía, el más fácil es la y, ¿sí? Porque el 2 y el 5 no tienen nada en común, el 6 y el 3 tienen factor común 3. ¿Sí? Entonces, seleccionamos la variable y. ¿Sí? Entonces, normalmente se cruzan los coeficientes, 6 para esta y 3 para esta. Pero como aquí podemos ver que es más fácil multiplicar nada más la segunda ecuación por 2 y está listo. ¿Sí? No es necesario hacer el cruce de coeficientes debido a que los coeficientes tienen factor común 3. Solo es necesario multiplicar la segunda ecuación para obtener el mínimo común múltiplo. Así que para 6 y 3 sería 6. Entonces la segunda ecuación, esto es multiplicarla por 2. ¿Sí? Entonces aquí no tenemos que hacer todo el método como se hacía de cruzar los coeficientes,
es mucho más sencillo porque ya tenemos un factor en común, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. La primera ecuación no le voy a hacer nada. Y a la segunda ecuación la voy a multiplicar por 2, ¿sí? Porque es el factor que me hace falta para convertirlo en un 6, ¿sí? Entonces, aquí esta la vamos a multiplicar por 2. Y de los dos lados, 2 por 4. Y a la primera ecuación no le hago nada, ¿ok? Y ahora simplificamos esto. Aquí sería 10x más 6y igual a 8. ¿Ok? Y ahora ya puedo ver que la variable y tienen el mismo coeficiente y signos opuestos. Entonces, como tienen signos opuestos, lo que vamos a hacer es sumar. Debido a que se tienen signos opuestos en la y, las ecuaciones se suman, ¿sí? Entonces aquí voy a poner una línea para sumarlas. Voy a poner aquí más. Y otro renglón. Ahorita se cambia eso. ¿Sí? Ahí voy a sumar ahora las dos ecuaciones, ¿sí? Entonces aquí abajo voy a poner la suma. Entonces nos da 12x. La y desaparece. Y nos queda igual a 5. Ahora le voy a poner aquí los espacios para que vean que ya no hay y. Está bien la suma, ¿verdad? 12 y 5. Entonces aquí ya lo único que ya tenemos la primera coordenada. Con esto se obtiene el valor de la coordenada X, ¿sí? Acuérdense que la solución son coordenadas de una intersección, si lo vemos gráficamente. Entonces la solución que vamos a tener entonces aquí sería 12x igual a 5 y ahora despejamos la x. Nada más pasa el 12 dividiendo. Entonces nos quedaría 5 doceavos. Se pasó por acá y ahí está la solución. 5 doceavos y lo podemos escribir también con decimales. 5 sobre 12 es 41,67 igual a 0.4167. ¿Sí? Entonces lo que les decía que en el denominador iba a quedar un 36. No nos quedó, pero quiere decir porque hubo una simplificación. Entonces quiere decir que este 12 debe ser un factor del 36. ¿Sí? Entonces debe haber una relación con el determinante. ¿Sí? Si divido 36 entre 3, me da el 2. ¿Sí? Entonces sí hay una relación con el determinante. Entonces vamos a ver en el método de Cramer que vamos a dividir un determinante entre otro determinante. Y cuando hay factores comunes, pues se simplifica. Aquí se puede ver que hay una simplificación y eso es debido a la relación entre las variables y, ¿sí? que era el factor 3. ¿Sí? Ahora vamos a obtener el valor de la coordenada y, nada más con sustitución y resta. Ahora aplicamos suma y resta. No, perdón, sustitución y despeje usando una de
las ecuaciones originales y el valor obtenido de x. Ok, entonces voy a tomar una de las ecuaciones, puede ser la que ustedes quieran, y la otra la vamos a usar para comprobación. Entonces aquí voy a borrar, voy a usar la primera. Y aquí, en lugar de x, voy a poner 5 doceavos. Así, ¿ya? 5. Entonces aquí lo único que es sustitución y despeje. Aquí sustituyo el valor de la y. Ahora este término va a pasar para acá restando y el 6 va a pasar dividiendo. ¿Sí? Entonces son los pasos para despejarlo. Entonces aquí puedo multiplicar 2 por 5, 10, pero 2 y el 12 también se pueden cancelar porque este es 6 por 2. ¿Sí? Entonces esto lo podemos simplificar a 5 sextos y luego lo paso restando. ¿Sí? Entonces voy a poner ese paso. Entonces este término pasa hacia el otro lado, negativo. Borro el paréntesis. Y aparte, simplificado queda como 5 sextos. Y ya no necesito los paréntesis. Ahora aquí veo que todo está negativo. Lo puedo cambiar de signo, ¿sí? Como todo tiene el mismo signo, lo puedo cambiar todo a positivo para que sea más fácil de manejar. Entonces le pongo más, positivo, positivo, ¿sí? Yo le puedo cambiar el signo a toda la ecuación, que sería lo mismo que multiplicar por menos 1. Ahora tengo que pasar este 6 dividiendo. Puedo hacer primero la suma antes de hacer la división, ¿sí? Para hacer esta suma, este 3 lo tengo que volver sextos, ¿sí? Entonces, para volver los sextos lo multiplico por 6. Entonces serían 18 sextos. ¿Ok? Entonces, esto mismo se puede simplificar a 18 sextos. 18 sextos más 5 sextos. ¿Sí? Entonces, antes de pasar la división, mejor simplifico la fracción. Entonces, este entero lo convierto en fracción multiplicándolo por el denominador. Entonces, esto nos quedaría 23 sextos. 23 sextos. ¿Sí? Y ahora sí ya puedo pasar a dividir el 6. Entonces, aquí me va a quedar 6, ya que ahora pongo esto así. Yo recorto todo eso. Entonces, esto es lo que nos queda, ¿sí? Simplificando esta suma. Y ahora pasamos el 6 dividiendo. Pasar el 6 dividiendo quiere decir que lo vamos a pasar al denominador. Entonces, aquí voy a poner 6 por 6. Y esto nos da 23 por 6. ¿Sí? Y aquí podemos ver que otra vez nos queda el determinante o un factor del determinante. Ahí me faltó, va a aparecer el 6 ahorita. 23 sobre 36. Todavía no se compila. Ya está. ¿Sí? Y esas son las dos coordenadas de la solución. Ahora vamos, antes de graficarlo, vamos a hacer la comprobación. Usando la segunda ecuación, porque usamos la primera.
y los valores de las coordenadas X y Y, ¿sí? X, eso es para hacer la comprobación. Entonces ahora voy a tomar la segunda ecuación. Esta. Si ven, siempre copio todo desde el begin hasta el end y ya voy quitando poco a poco. Entonces aquí voy a usar la segunda ecuación, quito esto, pero tengo que quitar los inicios también. Y ya está. Entonces aquí tengo ya nada más va a quedar la segunda ecuación y en cada uno voy a poner los valores obtenidos. Y ahora aquí en la X era, ¿cuánto nos dio la X? 5 doceavos. Es mejor dejarlo con fracciones para que nos salga exacta la comprobación. Entonces voy a poner una fracción. 5 doceavos. Y en el siguiente son 23 sobre 36. Entonces aquí son 23 sobre 36. Y ahora necesitamos verificar que esto nos dé 4. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer aquí en MATLAB. 5 por 5 doceavos. Y 3 por... aquí es 23 sobre 36. Ahorita se compila ahí. Que es el valor de la X y el valor de la Y. Ahí está. 3 más 3 por 23 sobre 36. Y aquí hay un error, entonces algo estuvo mal. Déjenme ver qué hicimos mal. 23. Hay que ver hacia atrás. A ver, aquí multiplique por 2. 2 por 5, 10. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 12. 8 menos 3 es 5. X es 5 doceavos. Pues está bien, 5 doceavos. Son 5. Son 6 por 2, 12. 5 sextos. Pasa restando. ¿En cuál me equivoqué? Ah, en el MATLAB, déjenme ver. Es 5. ¿Era 5 por 12 doceavos o no? 5 por 5 doceavos. Ah, aquí sí lo hice mal. Aquí es por. ¿Sí? Y da 4. Ok. ¿Sí? Entonces, como si está 4, esto nos queda 4 igual a 4. Entonces ya está comprobado. Quiere decir que la intersección está bien calculada. Y ahora vamos a hacer la gráfica. Entonces nos deben dar dos rectas que se cruzan en un solo punto y esas coordenadas van a ser estas, ¿sí? Dejen calculo 23 sobre 36 para que lo tengamos en decimales. 23 sobre 36.6389. Entonces voy a ponerlo aquí. Igual a 0.6389. ¿Sí? Ahora la interpretación gráfica. Entonces para eso obtenemos la pendiente de cada recta y el cruce con el eje Y. ¿Sí? Y voy a tomar el mismo sistema de ecuaciones, el original, y ahí mismo vamos haciendo todos los pasos, ¿sí? Que es despejar la Y de cada una de las ecuaciones. Aparece. Ahí está. Entonces tengo que pasar el 2x restando para acá. Eso sería menos 2x. Y de la segunda ecuación pasa el 5x restando también. Menos 5x.
Ya está. Entonces, la primera ecuación igual podemos ver que todo está negativo, le puedo cambiar el signo. ¿Sí? El despeje. Entonces la puedo poner toda positiva. Y ahora en este paso tengo que pasar dividiendo el coeficiente de la y. Entonces, como ya están positivos, puedo pasar el 6 y no voy a tener que cambiar signos. Entonces, pasamos el 6 dividiendo hacia acá. Pongo como fracción. Y sobre 6. Y luego aquí paso el 3 dividiendo. Y cuando dividimos entre un positivo, pues no afecta nada. Pero cuando dividimos entre un negativo, cambia el signo de la suma de arriba. Y aquí era entre 3. Y ya está. Entonces ahora las reacomodamos para poder ver cuál es la pendiente y cuál es el cruce con el eje Y, nada más separando las dos fracciones. Aquí en la primera ecuación puedo ver que nos queda 2 sobre 6, que sería un tercio de X, y luego 3 entre 6 sería un medio. ¿Sí? Nada más sacan mitad y acá sacamos tercera. Entonces aquí nos quedaría, voy a separarlo en dos, entonces nos quedaría un tercio de X y luego más, pongo primero la X y luego 3 entre 6 es un medio. ¿Sí? Y así nos queda la primera ecuación. Ahora la segunda ecuación sería menos 5 tercios menos 5 tercios de X y más 4 tercios. ¿Sí? Y aquí pueden notar que las pendientes son totalmente diferentes. ¿Sí? Las pendientes serían las mismas solamente si el determinante fuera 0. En este caso el determinante fue 36, entonces las pendientes no pueden ser iguales. ¿Sí? Es lo que debemos de notar. Entonces ya con eso debe haber un cruce. Con que las pendientes sean diferentes, existe un cruce y es único. Entonces vamos a graficarlas. Entonces la primera ecuación tiene un cruce en un medio y la pendiente es un tercio, que es un cuadrito hacia arriba, 3 a la derecha. Entonces voy a graficarlo aquí. Entonces vamos a, estaba en un medio, que es punto 5. Entonces vamos a punto 5. Aquí en punto 5 empieza. ¿Sí? Y luego la pendiente nos dice que es un tercio, entonces es un cuadrito hacia arriba y 3 a la derecha. ¿Sí? Por eso es pendiente positiva. Vamos hacia arriba. Y ahí está la recta. ¿Sí? Ahora la segunda recta es cruza en 4 tercios. 4 tercios, ¿cuánto es? Es 1.333. Y la pendiente son 5 cuadritos hacia abajo y 3 a la derecha. ¿Sí? Entonces primero grafico el 1.333. Es, entonces aquí es 1.5. Este es 1.1.2.3 y luego un tercio de este. Aquí sería más o menos. ¿Sí? Y luego dice que son 5 cuadros hacia abajo. Son 5 cuadros hacia abajo. ¿Sí? Porque es negativo y 3 a la derecha. Entonces me voy 5 cuadritos. Puedo tomar de estos mismos cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos y 3 a la derecha. Ahí más o menos. ¿Sí? Y ya esas son las dos rectas. Ahora vamos a ver dónde está la intersección. Nos debe dar más o menos lo que obtuvimos. ¿Sí? Que eran la X. La X, ¿cuánto valía? Acá la tenemos. X nos da punto 41. ¿Sí? Aquí da punto 36. Y ahora la Y da punto 63.
Y aquí cuánto da, 0.62, ¿sí? Es más o menos porque, o sea, no está perfecta la gráfica, ¿sí? Aquí tendríamos que ajustar las ecuaciones y las coordenadas, ¿sí? Porque aquí tampoco le di 1.333, pero es una aproximación, ¿sí? Algebra at 10:55. Ok, y ese sería ya el resultado, ¿sí? Podríamos ajustarlo un poco mejor, pero con esto es suficiente. Entonces voy a bajar este archivo y yo lo agrego a las notas para que lo tengan ahí, ¿sí? Si igual si lo hacen en su cuaderno, pues obviamente tienen que más o menos aproximar el resultado porque es un método gráfico, no es exacto. Depende de qué tan perfecto lo hayan hecho, entonces es solo una aproximación, ¿sí? Entonces ya con eso está el problema terminado. Ahora, la próxima clase vamos a ver cómo hacer ya para sustituir todo esto de suma y resta. Ya no lo vamos a usar, vamos a usar el método de Cramer, ¿sí? El método de Cramer lo vamos a crear con dos determinantes más, ¿sí? Y es lo que vamos a ver. Y después de Cramer vemos el método de Gauss-Jordan, ¿ok? Pero son los mismos tipos de problemas, los mismos tres casos que acabamos de ver. Siempre nos van a dar estos tres casos de que existe solución única, no existe solución o existe un infinito número de soluciones. Y el determinante lo vamos a usar todo el semestre, ¿sí? Y los tres casos, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, ¿podría poner otra vez cómo guardamos el de GeoGebra? Ah, sí. Aquí lo tienen que poner con download como un TIX, ¿sí? Con pgtix, y ahí lo guardas con el nombre. Primero te pide exportarlo y luego ya tú lo guardas en la carpeta que quieras, le pones el nombre que quieras. Aquí como los voy poniendo en el desktop y luego los voy borrando. Entonces aquí ya lo tengo grabado y ahora cuando lo abrimos, aquí este es mi archivo. Entonces aquí acuérdense que nada más van a copiar desde el inicio, pero el documento ya debe tener todo el formato que yo les he puesto. Los van a copiar desde aquí hasta aquí. Esto lo vamos a copiar, ya si quieren se los pongo aquí. Entonces, pero aquí tienen que poner un figure, de team figure, y en vez del include graphics, quitamos el include graphics y aquí pongo el fix. Y ya aquí debe aparecer la recta, pero va a aparecer ahorita muy grande, hasta que se compile. Para hacerlo más pequeño, aquí los comandos de aquí del text picture con scale y le dan un tamaño, lo voy a poner 40% para que salga más pequeño. Y ahorita se compila. Y aquí ya está la gráfica. Acá está. Aquí se acomodó. La hice muy pequeñita, ¿sí? Le pueden poner ahí le cambian la escala, el nombre también le pueden poner ahí problema tal, de tal sección, y eso es todo. Pero si nada más es bajar el archivo como TIX, ¿sí? Bajar como TIX. Aquí en pgftix, ¿ok? Ahí en la página tienen algunos manuales para que puedan usar las gráficas, hacer las gráficas que ustedes quieran. Pueden hacer cualquier tipo de gráficas, o aquí están las ayudas básicas y aquí tienen un manual completo de TICS, ¿sí? Que son miles de páginas, son 1318 páginas para hacer cualquier tipo de figura para cualquier tipo de especialidad, ¿sí? Viene todo tipo de gráficas, curvas. También podemos hacer gráficas de ¿cómo se llama? Senoidales y cualquier tipo de señal que ustedes quieran estudiar, también las pueden hacer aquí con TICS, ayudándose de GeoGebra. Es una aplicación muy útil para la carrera, ¿sí? Les hace todo. Y Ok, podemos sustituir el MATLAB, ¿sí? ok, muchas gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos mañana. Perdón, el El martes. martes. Sí, el lunes voy al médico y creo que es asueto también, entonces nos vemos el martes.
Bueno, hasta el martes, profe, gracias. Gracias, Bye, profe. nos vemos. Bye.